Y en ese momento quiero dar la palabra al doctor José Alfredo Torres. José Alfredo Torres es doctor en filosofía, maestro en pedagogía, ambos por la UNAM, miembro fundador del Observatorio Filosófico de México y profesor de posgrado de la UNAM. Y bueno, ya Carlos también al principio hacía un poco de semblanza del trabajo que a lo largo del tiempo ha hecho José Alfredo. Entonces, pues bienvenido José Alfredo y adelante con la palabra. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar como editor del libro. Esta perspectiva del editor, que al mismo tiempo tiene el papel del filósofo, me lleva a considerar que un libro y una filosofía contenida en un libro como el de COVID México, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, puede dar una dimensión acerca de lo que está sucediendo y tal vez llegar a un cierto orden en medio del caos. Como un cometido de la filosofía, podríamos pensar que la filosofía pues, daría pie a una coherencia en lo incoherente. El libro tiene muchas líneas de reflexión, pero yo voy a mencionar unas cuantas para tratar de ubicar cuál es la estructura de la meditación y el análisis de distintos colegas filósofos en esta vivencia que nos coloca a quienes cultivamos la filosofía en un compromiso para intentar dar respuestas. Por supuesto, respuestas que, como muy bien dice Carlos, no necesariamente van a ser acabadas, pero ojalá constituyan un norte, ojalá constituyan una guía mínima para colocarnos sin tantas angustias dentro de una realidad que se nos escapa de las manos, la pandemia. Una primera vía de reflexión que encuentro en el libro es que hay opiniones de filósofos que se acercan al desencanto. Esa es la primera línea, una línea de desencanto, en la que no es posible por el momento vislumbrar una solución que nos permita salir del pantano de problemas en el que estamos metidos. Hay incertidumbre, hay desazón, hay atraso social, hay injusticia y hay malevolencia. Todo eso se ha destacado, todo eso se ha puesto de relieve. Podemos describir la serie de dilemas en términos generales. Podemos describir dilemas de la desigualdad genérica, de la falta de ética en la política o del quiebre de la infraestructura sanitaria en un país como México. Pero no tenemos una cosmovisión filosófica, no la tenemos a la mano para que de una manera holista podamos resolver todos estos dilemas, tratando de que esa cosmovisión o esa interpretación holística de la filosofía nos pueda dar un camino, un sendero esperanzador. Entonces hay reflexiones dentro del libro que provocan esta desesperanza trágica, acorde con una muerte de los metarrelatos, ¿no? Con una posmodernidad en donde las verdades con mayúscula parece que se han enterrado para siempre. Bueno, entonces, lo trágico consiste en que los acontecimientos siguen avanzando como una avalancha irreductible y no tenemos un dique que los contenga. No tenemos un muro construido a través de estos análisis, a través de esta filosofía esperada como una esperanza de solución. Y la tragedia consistiría, de acuerdo con esta primera línea de reflexión dentro del libro, en que los acontecimientos nos van envolviendo y, como en las tragedias griegas, el destino nos va devorando. A pesar de todos los esfuerzos por sacar adelante un poco para respirar. Entonces, esa primera línea de reflexión sería una línea que yo llamaría una línea
de desesperanza y trágica, porque los filósofos están justificando que no hay salida momentáneamente. ¿Dónde está la respuesta? No la encontramos. ¿Dónde está la respuesta en la filosofía? No está presente de manera, por lo menos, inmediata y mucho menos clara. Otras opiniones, y esta es la segunda línea, van en el sentido de una dirección que compromete, un compromiso para sacar respuestas frente al COVID, y que sean respuestas post-COVID, ¿no? Este compromiso tiene el carácter de que no es posible que no obtengamos lo que estamos esperando para solucionar los problemas dejados por el COVID. Resultaría hasta absurdo no crear salidas diferentes a la vida y a la reflexión después de recibir un golpe tan duro. Una respuesta iría por el lado, por ejemplo, de detenernos en medio de esta vorágine, en medio de esta tempestad, detenernos en nuestra rutina consumista e hiperindividualista. En medio de la soberbia tecnológica y académica, una postura diría, hay que regresar a nosotros mismos después de tanta enajenación y aceptar la existencia como fragilidad, como contingencia y sencillez. Ya es necesario meditar sobre aspectos de lo humano que han sido encubiertos por la moda y el espectáculo artificiales. De acuerdo con esta propuesta, abriríamos una puerta a la moderación, a la meditación, propias de la persona humana y humanizada. La cuestión, me parece, es si podemos lograrlo de la noche a la mañana utilizando un impulso espontáneo de la voluntad, o si sería necesario un proceso de preparación para darle un giro a nuestros hábitos en medio de la competencia individualista y la histeria de la productividad. En todo caso, la filosofía se presenta como una forma de vida que puede darnos una dimensión diferente de la existencia individual y social. Es decir, una filosofía que orientara la alternativa frente al hiperconsumo y la hiperindividualidad. Sería un compromiso de respuesta, de cultivo de una respuesta en el campo de la filosofía. Un tercer elemento o línea de reflexión lo encuentro en una postura que busca polemizar con opiniones sobre la pandemia aparecidas a nivel global. Por ejemplo, en el libro Sopa de Guam, que es muy conocido de todos, el filósofo Byung-Chul Han sostiene que los regímenes autoritarios han controlado mejor la pandemia, precisamente por su carácter disciplinante, por su carácter impositivo, que las democracias occidentales. Estaría la discusión del papel que juega, en este caso ya entramos en una elucubración filosófica, estaría la discusión del papel que juega el disciplinamiento en el control de fenómenos como la enfermedad. Tal vez aquí aparecería Foucault, ¿no?, como referente inmediato. Y esta influencia del disciplinamiento en sectores de la política de derecha mundial. O Judith Butler, que afirma que esta pandemia demostró que la vida de los trabajadores no tiene la menor importancia, debido a que se demostró que fueron las primeras víctimas, los más expuestos a las carencias sanitarias y a la falta de cuidados sociales. Son parias desechables. El punto a discutir aquí es si la desigualdad clasista, intensificada en la pandemia, se mantendrá en los niveles profundos reflejados durante esta crisis, tanto como las relaciones de género patriarcales o las estructuras colonialistas. Esta vía de reflexión, en algunos autores, se trata o equivale a una confrontación con opiniones de filósofos a nivel mundial. El otro aspecto y último que voy a mencionar es el que se refiere a la situación mexicana.
en medio de la cuarta transformación y la pandemia. Y la pregunta que se pudiera configurar sería, ¿qué ha pasado en la coincidencia de la 4T y la pandemia? ¿Y cuál sería la incidencia de esta coincidencia? Parece por lo menos surgir dos consecuencias dentro de estas reflexiones en la cuarta línea que me atrevo a trazar dentro de los trabajos en este libro de COVID México. La primera consecuencia es que la pandemia hizo volcarse toda la atención pública en lo que hiciera el gobierno para solucionar la crisis de salud, apartando a segundo plano las críticas de tópicos diversos como la instauración e institucionalización del TEMEC, la injerencia de las iglesias cristianas en la política o el desplazamiento de la educación presencial a la virtual. La aparente casi total dedicación a tomar estas medidas urgentes en contra de la pandemia, junto con una adecuada estrategia comunicativa, produjeron un efecto favorable al gobierno de la 4T, que está trabajando intensamente para considerarlo como un gobierno semejante al padre dedicado a trabajar en favor de las mayorías necesitadas. Y lo está logrando triunfalmente. Y el segundo efecto de esta pandemia fue la polarización entre los pro-gobiernistas y quienes se sintieron relegados y abandonados en sectores de la clase media, la empresarial y los políticos de la oposición. Un elemento a investigar por sus consecuencias y su relevancia es la polarización como efecto dentro de la pandemia, porque ya había aparecido este fenómeno, pero ha adquirido tintes de radicalismo, incluso tintes de radicalismo violentos. Entonces, este libro, yo como editor lo he concebido para que presente ángulos y figuras filosóficas diferentes, diversas, planteamientos inéditos, pero lo más importante, que sean vivenciales, ¿no? Que sean sentidos, porque estamos viviendo en carne propia una crisis mundial, pero particularmente agresiva en países periféricos o sumidos en la pobreza. Entonces, es importante encuadrar esta crisis, es importante encuadrar esta catástrofe, porque no creo que los filósofos nos tengamos que quedar callados o tengamos que guardar un silencio conformista, cómplice. Esta aportación del libro, entonces, sería una posibilidad y una intención de que algo tengamos que dar los filósofos para no caer en la desesperación y en el caos en que nos ha metido este fenómeno de la pandemia. Y finalmente, solamente tendría una duda que no es... 3 minutos, José Alfredo. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Perdón? Sí, te avisaba que quedan 3 minutos. Sí, cierro con esta idea, ¿no? Gracias, Oscar. Decía que tengo una duda que no es producto de este libro y de este trabajo para editar el libro, pero que siempre me asalta, porque ¿cómo podría yo resolver que estos pensamientos y estas reflexiones llegaran a más gente? Más allá de los filósofos profesionales, y más allá del montón de análisis por aquí y por allá que trascienden en las redes, en los congresos, etcétera. ¿Cómo hacer que un contenido como el que propone este libro sea tan importante para sectores que no están en medio del sector ilustrado de la sociedad? Muchas gracias.